Y es cuando nosotros no hemos escuchado acerca de Dios, cuando no hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Creer que Cristo Jesús ¿qué? Murió por mí y que yo le recibo en mi corazón porque soy ¿qué? Pecador. Y cuando Él viene a mi corazón y yo creo en Él, es como una pequeña semillita, ¿verdad? Que tiene que ir ¿qué? Creciendo hasta que sea un árbol que dé fruto para otros, ¿ok? Y vamos a hablar del nuevo nacimiento. Dios nos llama a crecer en Él. Cristo Jesús tiene una medida, tiene una estatura perfecta, Él es el varón perfecto, ¿sí? Y nos llama, así como nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, nos llama a volver a esa imagen y semejanza. Estatura significa estatura del cuerpo, de pie y en posición natural, el desarrollo, el crecimiento, la elevación, ¿verdad? Y se usa, ¿verdad?, para representar una estatura moral y espiritual. Cuando alguien llega a Cristo por primera vez es un pequeño, es como un bebecito, pero en la medida que va pasando el tiempo y vamos desarrollando y Dios va haciendo la obra en nosotros, vamos creciendo en Él, ¿sí? En Génesis dice que Dios creó al hombre ¿qué? A su imagen, pero cuando el pecado entró al ser humano, esa imagen quedó ¿qué? Destruida. Estos esquemas, no sé si alguna vez los han visto antes, ¿no? Esta es clase, hermanos, no es predica, ¿verdad? Solo vamos a estar usando continuamente. Es el esquema del tabernáculo, el esquema de la rueda del ser y cómo estamos hechos en cuerpo, en alma y en espíritu, y los vamos a ir estudiando, ¿verdad? Y a Nicodemo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. A Dios nos permite acercarnos a Él, ¿verdad? Y no es por buenos. Aquí tengo unas afirmaciones. Dice: Dios no nos maldad porque Él es bueno. Pues no, solo si nos arrepentimos, ¿verdad? Hay gente que dice: yo soy bueno, yo creo en mucho de Dios, desde siempre creo que iré al cielo al morir porque soy bueno. ¿Será así? No. Para acercarse a Dios hay que portarse bien, hacer bien a los demás. ¿Será que si hago bien a todos ya me puedo acercar? ¿Estoy cerca de Él? No. Todos los seres humanos, ¿verdad?, están lejos de Dios porque pecan. Sí. Hay gente que nunca se podrá acercar a Dios, pues las cosas que ha hecho son imperdonables. No, Dios perdona al más vil pecador. Dios perdona siempre, ¿sí? Y Dios tiene un remedio. Tenemos que darnos cuenta que somos pecadores, tal y como dice la palabra de Dios, por nacimiento, por obras. Y estábamos repasando esto. Dice: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Y la iniquidad la traemos como seres humanos. Somos malos, somos injustos, tendemos a ser perversos, a ser viles, ¿verdad?, a ser infames, a hacer injusticias. Y estábamos analizando este versículo, ¿verdad? Enajenáronse los impíos desde la matriz, descarriáronse desde el vientre, hablando que mentira, veneno tienen semejante al veneno de la serpiente, son como áspid sordo que cierra su oído. Y estábamos hablando de esto, hermanos, en el sentido de que muchas veces la gente no quiere escuchar. Yo le felicito a usted porque está aquí y está escuchando la palabra de Dios, sí, pero no toda la gente quiere dar el tiempo, no todos quieren oír. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, nos confronta con lo que somos y a veces no nos va a gustar, ¿sí? Cuando la palabra de Dios viene, nos dice que somos pecadores, que necesitamos de Dios, que tenemos que arrepentirnos. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente, ya tal vez al rato salgamos, ¿verdad?, a hablar a la gente. ¿Qué creen? No se extrañen si algunos no quieren, ¿qué? Oír, y cierran su oído.
¿Por qué? Porque es como esta serpiente que no responde cuando ven que las serpientes les tocan música y las encanta y bailan. Hay unas que no, que ni siquiera hacen caso al encantador más hábil. Y a veces así, ay, qué fea comparación, ¿por qué me puso ahí una víbora? Bueno, eso dice la Biblia, ¿verdad? Haciendo que eso, una comparación. Un día, un maestro de la ley vino a Jesús, ¿verdad? Vino a Jesús, un maestro de la ley, y se llamaba Nicodemo. Por favor. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, gracias. Amén, aleluya. Dios desea que todas las personas que sean salvas. ¿Salvas de qué? Pues si yo vivo muy a gusto aquí en la tierra, ¿verdad? Bueno, es que la vida no termina aquí. Cuando nosotros morimos, comienza otra etapa. Y comienza una línea muy, muy larga que no va a tener fin nunca, se llama eternidad. Y bueno, vamos a tener que habitar en algún lugar, ¿verdad que sí? Sí. Que puede ser cerca de la presencia de Dios, que Él tiene lugares maravillosos que después estudiaremos. Amén, amén. O puede ser lejos de su presencia. Cuando el hombre está lejos de la presencia de Dios, eso se convierte en un ¿qué? En un infierno. Pero literalmente la Biblia también nos habla de un infierno, de un lugar de tormento, que después va a ser echado a un lago de fuego. Yo no quiero saber ni quiero estar ahí. Yo quiero estar cerca de ¿quién? De la presencia de Dios. Sí, amén. Y Dios quiere que todos seamos salvados. ¿Por qué? Porque no creó el infierno para nosotros. Creó el infierno para los demonios, para el diablo, sus ángeles. Él nos creó para estar cerca de Él. Pero a veces nuestra dureza no nos lo permite. O el creer que estamos muy bien tampoco nos lo permite. Entonces leímos que Dios desea que todos ¿qué? Sean salvos de la muerte eterna. Ahora, Romanos 3:23, hermanos, por favor. Dice así, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Gracias, Señor. Todos somos ¿qué? Pecadores. Levante la mano el que no es pecador. No. Todos somos ¿qué? Pecadores. Todos hemos cometido. ¿Qué es el pecado? Lo que yo digo, veo, hago, escucho y pienso, siento que no le agrada a Dios. Todo eso es pecado. Y estamos lejos de la gloria de Dios. La siguiente, por favor, 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias. Amén, amén. Cristo vino para salvar a todas las personas. El problema es que no todas quieren ser salvas, pero Él a eso vino a morir. Primera de Juan 1:7, por favor. Sí. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias. El derramamiento de la sangre de Jesús, es decir, su muerte, nos da la posibilidad de ser limpiados de todo pecado. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Jesús murió en la cruz. A Él no lo mataron, Él dio su vida para cumplir la voluntad de su Padre. Y cuando Él muere y nosotros pedimos esa sangre, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar nuestro corazón de toda la maldad que nosotros tenemos. Bendito eres, Jesús. Primero los Corintios 1:18, hermano, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es potencia de Dios. Gloria a Dios. La palabra de la cruz es locura. Muchas veces le vamos a hablar a otros y nos van a tachar de ¿qué? De locos.
de fanáticos, de religiosos, de mentirosos, pero dice que a todos los que creen en Él, que a todos los que se salvan, es poder de Dios. ¿Poder para qué? Poder para perdonar, poder para sanar, poder para liberar, poder para ser salvos. Amén. Este maestro de la ley, Nicodemo, vino a preguntarle, ¿verdad? Dijo, ¿qué voy a hacer para heredar el reino de Dios? Y Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario que nacer de nuevo. ¿Por qué le diría esto Jesús? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Que no todos son hijos de Dios. Y la siguiente diapositiva dice, no es cierto que todos los seres humanos sean hijos de Dios. Y esta es una afirmación a veces tremenda para quien la escucha por primera vez, porque normalmente en nuestros países la gente dice, ay, ¿verdad? Por ejemplo, no quiero hacerle daño a ningún cristiano, y se refieren ¿qué? A un ser humano. Ay, todos somos hijos de Dios. Bueno, sí, todos somos su creación y de alguna manera Él es el Padre de los espíritus. Pero la Biblia nos habla de que nosotros podemos ser sus hijos con todos los derechos, como cuando alguien es adoptado y tiene todos los derechos. Dice que cuando nosotros le recibimos, yo le puse ahí el versículo, Juan 1:12, ¿podemos leerlo todos? Sí. Mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes tienen ese poder? A los que ¿qué? Le aceptaron, le recibieron, y a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿A qué nos exhorta la Biblia? Arrepentirnos. Y arrepentirnos es darnos la vuelta del pecado, lo vamos a ver más adelante. El primer requisito para ser hijo de Dios es creer. Sí, amén. Dios desea que todas las personas sean salvas, ¿verdad? Y si por ahí trae su Biblia, les voy a dar un versículo a cada quien para que me ayuden a leerlo en voz alta, llevamos esto más ágil. Hermana Joana, primera carta a Timoteo 2:4, por favor. Hermano Edwin, Romanos 3:23. Un momentito, ya lo vemos. ¿Quién más para traer la Biblia? Joshua, no, bueno, a ver, Kevin, que se me va tu nombre, Joshua. Primera a Timoteo 1:15, por favor, Kevin. Hermana Teodora, por favor, primera a los Corintios 1:18. Primera a los Corintios 1:18. Hermano Pastor, primera de Juan 1:7. Primera a los Corintios 1:18. Hermano Pastor, primera de Juan 1:7, por favor. Sí. Hermano, me dijo Romanos 3:23. ¿Ya mi Tito 1:15 va? No, primera Timoteo. Vas a leer el 1:15 y después te voy a pedir que leas allí mismo el 2:5, por favor. ¿Sí? Ya son del nuevo, son cartas paulinas. Timoteo. Y yo les voy a leer Juan 14:6. Es que si la reparto es más rápido. Aquí. Ya cuando todos tengan su cita, ¿me dicen? Juan 14. Y solo hay un mediador
hijo, por favor, la cita de 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Okay. Aquí me detengo un poquito. La religión tradicional, ¿qué dice? Pídele ¿qué? A los santos, pídele a María, confiésate con un hombre, ¿verdad? Por tomar de ejemplo la religión tradicional. Hay quienes dicen, hay quienes de plano no creen en Dios, pero casi siempre dicen, tienes que acercarte a alguien. ¿Para qué? Para que interceda por ti, para que tus pecados puedan ser perdonados. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué acabamos de leer? Esa palabra que tenemos, esa Biblia que tenemos es inspiración de Dios. Y lo mismo dice, no hay otra Biblia, es la misma Biblia para todos, que dice, hay un solo ¿qué? Dios, y un solo mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Jesús, amén. ¿Quién fue el que murió por nosotros? Jesucristo. ¿Quién derramó su sangre? Jesucristo. Entonces, ¿quién es el más adelante vamos a ver que Jesús dice, nadie va a venir al Padre si no es ¿quién? A través de mí. No se necesita de nadie más. Podemos ¿qué? Pedir a Jesucristo y Él nos va a limpiar, y Él nos va a perdonar, y Él va a mediar su sangre suficiente, ¿verdad?, para limpiar nuestros pecados. Jesús es el único camino para llegar al Padre. Juan 14:6, de hecho es la única persona que ha dicho estas palabras. No lo dijo Confucio, no lo dijo Buda, no lo dijo María. El único que dijo fue Jesús. Dice la Biblia en Juan 14:6, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único que te puede llevar a Dios, Tatiana, se llama Jesucristo. Así lo dice la palabra de Dios. Dice, yo soy ¿qué? El camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No vas a llegar a Dios a través de otros medios, solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Aleluya. Ahora, eso, para ser hijos de Dios, el primer requisito era ¿qué? Creer. Creer lo que dice esta palabra de Dios. Si yo creo, ya me cuenta. Pero también necesito ¿qué? Arrepentir. Arrepentirse. El sentido bíblico de arrepentimiento es pesar, es tristeza, es dolor por haber cometido un pecado y un sincero deseo de no volver a realizarlo. Y aquí puse una esquemita. Fíjense, ahí está la cruz, ¿verdad? Vamos a decirlo así, la cruz de Cristo. Y alguien va caminando en sentido opuesto a esa cruz. Y así vamos caminando a veces en la vida. ¿En sentido qué? Contrario. En sentido contrario. Pero cuando viene un arrepentimiento, cuando viene un dolor, una tristeza por lo mal de mi camino, entonces me doy la media vuelta y volteo a esa cruz y vengo ¿a quién? A Cristo. Y dejo de hacer ese pecado. Y entonces Cristo comienza ¿a qué? A transformar nuestro ser y nos ayuda. Gloria a Dios. Como por ejemplo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Sí, amén. Dios quiere que nos arrepintamos. Bueno, primero vamos a ver que sintamos tristeza, que reconozcamos que somos culpables y que decidamos no volver a hacer lo malo. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, matar, robar, pensar mal de otro, saber hacer el bien y no hacerlo. Eso es pecado. Hacer trampa, copiar en los exámenes, dar medidas falsas. ¿Alguna vez han ido a la tortillería y no les dan el kilo?
y les cobran el kilo. ¿Cómo creen que se llama eso? Pecado, medidas falsas, no devolver el cambio. Ay, mentir. A lo mejor alguien dice que no, pues yo nunca he matado a nadie, ¿verdad? No me atrevería. Pero ¿qué tal cuando hablamos mal? ¿Qué tal cuando criticamos? ¿Qué tal cuando odiamos? ¿Qué tal cuando le echamos la basura al vecino? ¿Me explico, hermanos? Todas esas cosas que son pecado. Y entonces yo tengo que sentir tristeza por algo malo que yo he hecho. Cuando ofendemos, cuando lastimamos. ¿Saldremos qué? Culpables. Y el hecho de que no sepamos que algo es pecado no nos exime de ese juicio. Y lo tenemos que decidir y determinarnos que a no volver a hacer lo malo. En esa transformación hay fallas, hay situaciones y Dios perdona, pero que nos va transformando, ¿verdad? Tenemos que confesar, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí me tengo que confesar a un ser humano. Fíjese, pastor, que ayer, ¿verdad?, le enseñé la lengua a mi hermano. No. Pero ¿qué tenemos que ir? Con Cristo Jesús. Y decirle, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Padre? Sí, me enojé. Y sí, le grité, y sí, me dio coraje, y sí, le toqué el claxon, y sí, ¿verdad? Perdóname. Porque no me siento bien con eso. Y no me siento bien contigo. Lávame en tu sangre. Sálvame. Y Dios nos ama. Y porque nos ama, nos perdona también. Nos perdona. ¿Qué dice Juan 3:16? Y esto se lo dijo ¿qué? Jesús a Nicodemo. Porque de tal manera, ese ya no lo debemos de saber de memoria, pero vamos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién amó al mundo? Dios. ¿Y qué fue lo que hizo en amor? Nos entregó a Jesús. A ver, hermana Joana, deme a este Yotam para salvar aquí a toda la colonia. Pueden hablar, esta es clase. Esa es clase, no estoy predicando. Lo que pasa es que yo luego sueno como que predico, pero no, esta es clase. No, me va a decir no, yo quiero mucho a mi hijo. Y Dios a su Hijo único engendrado, el que tomó de sí mismo, de su sustancia, nos dijo, se los entrego. Y Jesús dijo, me gozo, Padre, en hacer tu voluntad. Me agrada, voy a hacer lo que sea necesario. No importa que sean pecadores, no importa que no quieran escuchar de ti, no importa que hagan lo malo, no importa que se pierdan, yo voy a ir y voy a hacer lo que tú quieres porque te amo a ti, Padre, porque tú los amas a ellos. Y me voy a entregar hasta la muerte y la muerte de cruz. Y entonces Jesús derramó ¿qué? Su sangre. Ay, los romanos lo mataron. Sí, Él se dejó. Él podía en ese momento bajarse de la cruz. Él podía en ese momento aniquilar a los que lo estaban. Era Dios mismo. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por ellos. Y Él se entregó.
Bueno, murió y resucitó y por eso nos da esperanza y por eso nos salva. Mas Dios encarece ¿qué? Su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió. Yo no valía lo suficiente como para que Jesús muriera por mí, pero Él me dio el valor de su vida y el valor de su sangre. Y cuando lo recibo y cuando me hace su hijo, porque los que le reciben nos hace su hijo, nos da ese valor. ¿Cuánto valemos? La sangre de Jesús. El amor misericordioso de Dios a través de Cristo Jesús aleja el castigo que el hombre merece. La misericordia nos quitó ¿qué? El castigo. Merecía, ¿qué merece la hermana Rebeca? Que se abra la tierra y que me vaya directito al infierno. Yo eso merezco. Pero Cristo me quitó ¿qué? Ese castigo. Y su amor de gracia nos da lo que no merecemos. ¿Quién nos ha dado Jesús? La salvación.